velocidad lineal, perdón, velocidad lineal constante de 120 milímetros por segundo y gira en el sentido contrario a las manecillas de reloj y origina que la banda vaya hacia abajo, va moviéndose. La rueda, a su vez, está unida a un elemento que jala con una velocidad y que tiene una aceleración en sentido contrario. Esta velocidad no es constante, puesto que tiene aceleración. Significa que la velocidad va cambiando con respecto del tiempo. Entonces aquí tenemos la velocidad y aceleración del punto medio que está unido a este eslabón. Tenemos un punto de contacto que está sobre la que se mueve con esa velocidad. Y tenemos por ahí el punto E y el punto D, también el punto B. Nos dice el radio o este rueda que está aquí, este elemento másico de gran masa, rueda sin deslizamiento sobre una porción de la banda transportadora que se mueve hacia abajo y a la izquierda con una velocidad de 120 milímetros por segundo y es constante. Conociendo que en el instante dado la velocidad y la aceleración del centro de esa rueda es como se menciona, como se muestra, determine la aceleración del punto D. Bueno, pues es un problema que involucra una competencia muy interesante. La primera, vamos a compartir ya la pantalla para que la vean. Ustedes tienen el dibujo, ya lo pueden estar observando en su celular. Yo lo voy a ver aquí en mi celular también, para que nosotros veamos la pantalla más grande, pues no tengamos ese problema. Vamos a buscarlo en el Classroom, el grupo 3, el problema 7, el trabajo, problema 7. Ya está aquí. Bueno, vamos a activar la cámara. Aquí está la camarita. Ahí está. Y dejo de compartir la imagen. Bueno, aquí está a grandes rasgos el dibujito. De aquí me voy a basar para hacer el dibujo. Entonces ustedes también básense así, pongan su celular. Vamos a colocar esta rueda con la velocidad y aceleración del punto A, que es lo mismo que el eslabón de color gris, y con una velocidad en el punto B, que es igual a 120 milímetros por segundo. Fíjense, cuando estamos diciendo que la rueda está haciendo contacto con el piso, pues la velocidad del piso es 0, la velocidad de la rueda en ese punto es 0. Pero ahora el piso o la superficie se mueve, tiene una velocidad hacia abajo, entonces quiere decir que esta velocidad se le imprime al punto B. Es muy importante que tengamos esa consideración bien recordada. Entonces vamos a poner problema número 7. Problema 7. Vamos a subir un poco la cámara. Ahí está. Problema número 7. Vamos a dibujar ese plano inclinado. Creo que tiene 30 grados con el eje horizontal. Entonces vamos a utilizar nuestra regla para poner la superficie de 30 grados. Ups. Ahí está. Vamos a colocar la línea de 30 grados. Ahí está la línea de la banda que se mueve hacia abajo. Y voy a dibujar aquí ese disco o ese elemento de gran masa circular que va a triturar en su parte de contacto con la banda a un material, un compuesto. Aquí en este punto, paralelo al plano, tenemos una velocidad y una aceleración. Las voy a poner una a la otra pegadita. La aceleración va hacia abajo. Tiene de valor, ya lo vemos, tiene 720 milímetros por segundo al cuadrado. Y una velocidad que va en sentido contrario, que es de
180. Le cambié los colores porque pues se ven al revés del cómo está en el dibujo, pero no importa, las unidades me indican quién es la velocidad y quién es la aceleración. Este es el punto llamado A. Exactamente en el otro extremo tenemos a ese punto que nos están pidiendo información, que sería el punto D. Abajo, bueno, digamos a 90 grados de la línea entre A y D, está el contacto que se llama punto B. Y en ese punto nos están diciendo que la banda se mueve, es decir, tiene una velocidad y esa velocidad es de 120 milímetros por segundo y va hacia abajo. Esa línea con respecto a la horizontal, habíamos dicho que guarda un ángulo y ese ángulo es de 30 grados. Entonces vamos a colocarlo aquí. Este ángulo es de 30 grados, como está en el dibujo. Listo, ya está. Ahí está, se ve mejor. Problema 7. No necesitamos hacer todo el dibujo, simplemente esa parte. Ya está. ¿Cuánto es el radio de esa rueda? ¿De cuánto es? Vamos a colocarlo porque seguramente lo vamos a requerir. El radio, lo vamos a acotar aquí, es igual a 100 milímetros, si no mal recuerdo. Vamos a verlo. 100 milímetros. Listo, ya está. ¿Cómo empezamos a determinar lo que nos piden? Nos piden determine la aceleración. A ver, conociendo que la velocidad y la aceleración en ese instante se muestran, ok, determine la aceleración del punto D. Ok, entonces velocidad del punto D en el inciso A y aceleración del punto D, inciso B. Ya está. Nos están pidiendo esas dos cosas. Listo. ¿Cómo empezamos a resolver este problema? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ayúdenme. Yo soy el alumno, ustedes son los profesores. ¿Y cómo le explicarían al alumno cómo empezar a resolverlo? A ver, ¿qué tengo que hacer primero? Si me piden la velocidad y aceleración. ¿Qué hago, Diana? Ay, pues, vaya a preguntarle al profesor, ¿no? Calcular las velocidades primero. Ok, vamos a obtener las velocidades, pero para obtener las velocidades tengo que empezar por dos puntos. ¿Qué puntos te gustaría relacionar para poder determinar a omega y después velocidad de d, etcétera, etcétera, etcétera? Dice la compañera que velocidades primero. Entonces vamos a poner aquí velocidades. Muy bien, ya está. Ya tenemos velocidades. ¿A quién relacionamos? Relacionamos al punto D con el punto A, pues tendría yo la velocidad del punto D, pero no conozco omega, entonces no la podría calcular. Relacionamos a B y a D, pues tengo una velocidad, pero ¿cómo determino esta si no tengo la omega? Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay que relacionar dos puntos, en este caso, que tengan dato. ¿Y cuáles son los puntos que tienen dato? La velocidad de A y la velocidad del punto de B. A y B. Voy a relacionar los dos porque los dos pertenecen a la rueda y directamente me va a dar la velocidad angular. Vamos a ver si es cierto. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más
omega AB por su vector de posición que va desde A hasta B, estando yo en el punto B. ¿Cómo veo a A si estoy en el punto B? Bueno, vamos a hacer una estrategia. Voy a considerar que el eje horizontal, este eje que está aquí, por simplicidad va a ser el eje Y o el eje horizontal. El eje a 90 grados que está aquí, imaginario, le voy a decir que es el eje J. ¿Les parece? Para ubicarnos bien. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Pues que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B. ¿Cómo va la velocidad del punto B? Va contrario a I, pero exactamente en el eje de la cis. Vean, si lo subo aquí es como si fuera en sentido hacia abajo. Entonces sería menos 120 en I. Obsérvenlo, la velocidad de B va hacia abajo exactamente paralela al eje de la cis. Entonces se mueve en ese eje, en el eje del vector unitario y va hacia abajo contrario a la parte o a la dirección positiva. Por eso está el 120. Ya tengo su velocidad. Ahora, más omega AB, que no la conocemos, la vamos a conocer en unos instantes más. Y el vector de posición A respecto de B. ¿Cuál será ese vector de posición A respecto de B? Voy a unir esas dos líneas. Perdón, esas dos puntos con una línea recta. Y aquí está el vector A respecto de B. Ese vector cae sobre la vertical. Si alcanzan a ver ese vector, la punta de flecha en A. ¿Cuánto vale? Pues vale 100 en el eje J positivo. De ahí que la velocidad del punto A es igual a 120i y aquí tenemos menos 100 omega B en I. Pero también conozco la velocidad de A, el punto A que no se alcanza a ver porque le puse yo el color verde de la flechita. Ahorita movemos al punto A. Voy a colocar bien esa flechita de color verde del vector de posición A respecto de B. Y colocamos el punto A, lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Ahí está el punto A. Bueno, la velocidad de A la conozco. Está hacia arriba en la dirección positiva de la cis y vale 180. Entonces aquí digo 180 y, que es la velocidad de A, es igual a menos 120, va en sentido contrario a la velocidad de B, menos 100 omega AB en I. Observemos que todos los componentes están en el vector horizontal y si yo separo todas las componentes en I, tendré 180 igual a menos 120 menos 100 omega AB, donde omega AB sería igual 180 más 120 entre menos 100. ¿Y eso cuánto nos daría? Bueno, pues nos daría 120 más 180 entre menos 100, 3, negativo. Entonces esto sería menos 3 radianes por segundo y eso sería en el sentido horario, la rotación. Entonces ya tenemos omega, que es lo que necesitamos para la aceleración. Y es obvio, ¿no? Si una velocidad que está aquí, la conozco, y conozco otro punto con su vector velocidad, si yo llegara a unir y me interesara conocer dónde está el centro instantáneo, puedo unir la punta de flecha, las dos puntas de flecha, y donde crucen con ese eje, ahí estaría el centro instantáneo. Si yo quisiera calcularlo por centros instantáneos, ¿sí?
Pero bueno, si yo por aquí tengo un centro instantáneo de este eslabón, no este punto, este no sería su centro instantáneo porque tiene velocidad. Acuérdense que un centro instantáneo relacionado con el eslabón fijo no tiene velocidad, tiene que ser otro punto. Entonces puede estar sobre esta línea, pero ¿dónde estaría ese punto? No lo sabemos. Si unimos la punta de flecha con valor de 180 y este vector de 120, su punta de flecha, y donde corte, ahí estará su centro instantáneo, en caso de que lo quieran calcular así. Pero bien, si este es el punto de rotación que tiene velocidad cero, con este vector, ¿cómo gira? En sentido de las manecillas. Si utilizo ahora este vector, ¿cómo gira alrededor de este punto? En sentido de las manecillas. Y es obvio, ¿no? Es obvio que esto gire en esta dirección porque su velocidad va hacia arriba y cuando va hacia arriba la estoy jalando, pues esto tiende a rodar con esta velocidad angular, como nos dio aquí. ¿Sí se entiende? Yo ya tengo la velocidad angular, que es lo que requiero para aceleraciones. Ya no tengo que irme a calcular la velocidad de D, a no ser que me la estén pidiendo, como aquí. Si me la piden, entonces pues tengo que calcularla. Entonces el inciso A será el siguiente. Velocidad del punto D es igual. ¿Con quién relacionamos al punto D que sea más fácil? ¿Con B, que conozco su velocidad, o con A, que conozco su velocidad? Si lo relaciono con B, pues tendré que calcular esta distancia del punto B al punto D porque es el vector de posición. Pero si lo relaciono con A, pues tengo el vector de posición más fácil en el eje horizontal. ¿Les parece adecuado relacionar a D con A? Lo relacionamos y ¿qué nos queda? Nos quedaría omega dA. ¿Cómo sería esa omega dA con respecto a AB? ¿Cómo es esta omega? Pues D también es parte de la rueda, entonces esto es igual que A omega AB, porque A, B y D son parte del mismo cuerpo. Entonces es la misma omega. Con ese entendido, entonces decimos que la velocidad de D es igual. Velocidad de A, 180 en I, menos, acuérdense que salió negativo, 3 alrededor de K, cruz, vector de posición D respecto de A. Entonces ese vector va en esta dirección. Este es el vector de respecto de A. Y eso me indicaría menos 100 en I y san se acabó. Esto es igual a 180 en I, menos por menos me da más, 300 y K por I, J. Ya tengo las dos componentes de esa velocidad de D. Vamos a verificar si efectivamente me dice que una componente es positiva en I. Bueno, aquí la voy a poner pequeñita, positiva la componente, y la otra es positiva en J. La voy a colocar aquí positiva en J. Entonces, la velocidad sería en esta dirección, así, y así más o menos. Ahí estaría la velocidad del punto D. ¿Cómo sé que está bien? Pues porque tiene que ir también al punto B y ese punto B pudiera haber yo utilizado yo y tiene que guardar 90 grados respecto al punto B si yo hubiera relacionado. Pero bueno, no lo relacionamos con B, lo relacionamos con A, entonces pues esta línea no. Voy a colocarlo aquí, vector de posición de respecto de A. Y aquí le colocamos su flechita. ¿Cómo está? Listo. Ya tengo su vector velocidad. Si a mí me preguntaran eso, pues aquí lo pondría. Si yo lo quiero poner con magnitud, dirección y sentido, también lo puedo colocar. Digo que la magnitud del vector o de la velocidad de D es igual a 180 al cuadrado más 300 al cuadrado, raíz cuadrada, y eso nos queda 180 al cuadrado más 300 al cuadrado, y después raíz cuadrada, nos queda 349.85
milímetros por segundo. El ángulo teta sería arco tangente de menos, aquí es menos 1, 300, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí inversa tangente, 300 entre 180, nos da 59 grados. 59 grados, aprox. Entonces, en caso de yo quererlo, bueno, ya sé cuánto vale este ángulo de 59 grados. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 59 grados. Sea esta o esta son las soluciones para la velocidad, que sería el inciso A. Para el cálculo de aceleraciones, entonces vamos a poner aquí con otro color, aceleraciones. Lo que tengo que hacer es pues seguir la misma tónica del problema, ¿no? Aceleración del punto A es igual a la aceleración del punto B más alfa a B R A respecto de B menos omega cuadrada a B punto A respecto de B. Aceleración de A punto A. ¿Cuánto les da? La aceleración de B ya la conocemos, es la aceleración del punto B. ¿Cuánto es? Ya me estaba yo adelantando. ¿Cuánto es la aceleración del punto B? Que está aquí, en este puntito. ¿Cuánto es su aceleración? Está unida o tocando a la banda que se mueve hacia abajo con una velocidad lineal constante. ¿Cuánto vale esa aceleración? Es cero, ¿no? Vale 0 porque la banda no importa que pase 1 minuto, 3 horas, un día, no importa, siempre va a ser constante, no se va a acelerar. Entonces, la aceleración del punto B, lo dice el texto, dice que la banda se mueve con 120 milímetros por segundo hacia abajo constante, pues vale 0. Entonces, me quedaría que aceleración angular alfa a B no es 0, puesto que un punto de esa rueda, que sería el punto A, tiene una aceleración. Entonces, si tiene una aceleración lineal, entonces tiene que tener una aceleración angular. Entonces, no vale 0. No me vayan a confundir. Es que dice que es constante. No, no dice que sea constante omega. Si fuera omega constante, entonces sí me la eliminaría. Me está diciendo que la velocidad lineal de la banda que hace contacto en B es constante. Por ende, no tiene aceleración en el punto B. Entonces, esto sí existe. Sería K por el vector A respecto de B. Aquí lo tenemos A respecto de B, lo analizamos. Aquí está 100J. Menos omega AB. ¿Cuánto vale omega AB? La conocemos. Por aquí la utilizamos. Omega AB 3 menos negativo. Pero como me interesa la magnitud, pues aquí ponemos 3 cuadrado por 100J. Realizando operaciones K por J negativo 100 alfa AB en I. Negativo por positivo, negativo. 3 al cuadrado, 9 por 100, 900J. Ya tenemos aquí la aceleración del punto A. ¿Qué hicimos después? Sustituimos aquí la aceleración del punto A porque la conocemos, ¿no? Aquí está la aceleración del punto A. Es esta. El punto A también se está acelerando en sentido contrario, es decir, va cambiando su velocidad a disminuir, se va desacelerando. Entonces, la aceleración del punto A sería menos, porque va en sentido contrario a la I, 720, perdón, y igual a menos 100, alfa a B en I, más 900J. A ver, respecto de B, capo de J. Ok.
¿Qué nos hace falta aquí? Profesor, era menos, no más. ¿Dónde? En 900J. Sí, pero estoy viendo que aquí a la hora de separar en I y en J, ahí me va a quedar volando esos 900. Esto es un indicio de que hay algún error por aquí. ¿Cuál es el error que está por aquí? A ver, chequenlo, porque fíjense, cuando yo separe en I, pues voy a tener estos dos componentes, pero yo separo en J, me da 900. 900 no es igual a 0. Ahí hay una incongruencia. Sí, X negativo, pero hace falta algún término por acá. Yo estoy seguro de que es un término, pero no se los voy a decir porque quiero que lo piensen. A ver, ¿qué opinan? Yo pensaría que es parte de la aceleración de A. Ya está. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuánto les da? Y ahí es donde la mayoría se me confunden. Yo agarré y dije, bueno, pues la aceleración del punto B es igual a 0, pero estoy diciendo que 0 la componente tangencial. No dije que la componente normal sea 0. ¿Sí lo recuerdan ustedes cuando vieron física? Cuando tenemos una rueda que está rodando sobre una superficie que tiene velocidad, esa velocidad, como la de la banda, si es constante, pues sí, una componente de la aceleración vale ¿qué? Vale 0, ¿no? Pero la componente normal, ¿cuánto vale? Lo vieron en física, física 1. No sé si se acuerdan, lo vamos a recordar. Voy a colocar aquí un dibujito. A ver. Aquí un dibujito para que no se nos olvide. Lo voy a poner aquí, nota. Porque aquí, boom, me la eché. Como si toda la aceleración de B valiera 0. Sí vale una parte 0, pero la otra no. ¿Cuál es esa que no vale 0? Bueno, vamos a recordar. ¿Y cómo se dio cuenta? Ah, pues a la hora de la separación. Vean, separo en I y tengo una variable. Para el separar J, pues una constante no es igual a 0. Tiene que ser igual a una variable o se tiene que eliminar. Bueno, pues la nota es la siguiente. Cuando teníamos una superficie o tenemos una superficie de contacto con una rueda, si esta rueda que tiene su centro y tiene una velocidad angular, no hay problema, pero también puede tener una aceleración angular en el mismo sentido o en sentido contrario, no hay problema. Ya tenemos ahí una rueda. En el punto de contacto, aquí en este punto de contacto, que sería el B, aquí sería el A, por decir un valor, pues ya sabemos que la componente de la velocidad en ese punto es una velocidad tangencial y esa sería la velocidad de B, que sabemos que respecto al centro, pues guardan 90 grados. No, eso no hay problema, lo sabemos. Y la velocidad de B es igual a omega por R. R sería esta distancia. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero en el caso de las aceleraciones, cuando me dice que esta velocidad es constante, pues no existe componente tangencial. Digamos que no existe. Si en caso de que fuera 0, tampoco existe. La componente tangencial de la aceleración, la componente tangencial, déjenme colocar mejor el punto primero. La aceleración o componente de esa aceleración en forma tangencial, pues es igual a 0, porque me dice que esta velocidad es constante para nuestro problema. Bueno,
Pero hay una componente que siempre va a apuntar hacia el centro de rotación, ¿recuerdan? Y esa componente es la componente de la aceleración de B, pero normal. Tiene una N. ¿Qué nos decía el profesor de física de la Boca? ¿Qué nos decía? Que la componente normal de una aceleración, ¿cómo se obtiene? Se obtiene con omega de ese disco multiplicado por su radio. Y la componente tangencial, en caso de tenerla, ¿cómo se determina? Como alfa por el radio. Bueno, en este caso, nos dicen que esta velocidad en B es constante. Al ser constante, pues este término, adiós, por eso lo puse igual con 0. Pero esta componente sí existe. Entonces, antes de hacer este paso, lo que se debe de recomendar es lo siguiente. Aquí voy a poner una marca y esa marca la vamos a poner aquí. La aceleración del punto B será total 0 en tangencial, más, bueno, sería más, porque va a apuntar hacia arriba, el disco o esta rueda está sobre el eje de las Jotas, y esa componente sería omega del disco por el radio, y eso sería al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? El disco tiene 3 al cuadrado y el radio es de 100. Si nosotros hacemos la operación nos da 900 milímetros sobre segundo al cuadrado y va exactamente a 90 grados en el vector J, así como está ahí. Entonces sí conocemos este valor, lo conocemos. Para no confundirnos con este diagrama, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada más le agregamos que va vertical y eso sería en el vector J. Y aquí lo tenemos, ¿no? En este punto tiene una velocidad constante, la componente tangencial de la aceleración vale 0, pero la normal tiene un valor de omega por R, y omega por R son 900J. Entonces, esto que está aquí, no es correcto, porque nada más estoy eliminando una componente. ¿Y qué es lo que debo de poner? Vamos a borrar esto. Debo de poner que sería 900J. Ahora sí está correcto. Y ese 900J, al yo tenerlo acá, entonces aquí lo voy a tener que borrar para colocarlo. Perdonen ustedes si los hice borrar. La aceleración del punto A será igual a 900J más. Ahora sí. Entonces, nosotros al estar separando aquí, pues tengo que agregarlo, ¿no? La aceleración de A, aquí está. Aquí me hace falta el 900. Voy a agregarlo. No se nos vaya a olvidar. La aceleración no es lo mismo que la velocidad, es una variación, es una derivada después respecto del tiempo. Y puede una ser 0 o las dos. ¿Cuándo serían las dos componentes 0? Cuando hay un soporte. En este caso no es un soporte, es una unión que va cambiando conforme el disco se vaya moviendo a la izquierda o a la derecha. Aquí sería entonces 900J menos K por J es negativo, 100 alfa a B en I menos 900J. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Esto con esto se elimina. Separamos en I y ¿qué tenemos? Menos 720 igual a menos 100 alfa a B, punto y coma, donde alfa a B será igual menos 720 entre menos 100 y eso nos da 7.2 radianes por segundo al cuadrado. Nos da positivo, significa que va girando en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir que gire en sentido antihorario? Pues que esto se va desacelerando. ¿Por qué se va desacelerando? Se va deteniendo o trata de irse deteniendo. Alfa a B. Va en sentido contrario a la omega. Vean ustedes si me está diciendo que el punto A
tiene una velocidad a la izquierda, perdón, a la derecha y una aceleración a la izquierda, pues obviamente va cambiando, se está desacelerando, la aceleración es negativa en I. Entonces tiene que cambiar el sentido de la aceleración angular con respecto al de la velocidad angular. Y aquí lo tenemos. Pero esto nos ayuda la nota que tenemos aquí, que no hay que olvidar. Siempre que tengamos un punto unido a una superficie en movimiento, si esa superficie en movimiento tiene una velocidad lineal constante, la componente de la aceleración tangencial, adiós, se elimina. Pero la normal no. Pero si este punto fuera un soporte, entonces las dos componentes de la aceleración valen cero. ¿Sí se entiende? Ya tengo aquí alfa y ya tenemos por acá omega. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hicimos en velocidades? Pues relacionamos ahora sí D con quién. Con A o con el otro punto que sería el B, el que ustedes gusten. Vamos a relacionarlo con A porque es más fácil dado que está sobre la línea de I. Voy a relacionarlo. Entonces, ¿qué decimos? Pues la aceleración del punto A o D, como quieran, vamos a poner la de D porque siempre les dije que la incógnita primero. Aceleración de D es igual. ¿Cómo nos quedaría? Igual a la aceleración del punto A, que ya conocemos desde un inicio, más alfa de A por su vector de posición de respecto de A, menos omega cuadrada de A punto vector de respecto de A. Pregunta, ¿cuánto vale esta alfa? Igual que alfa AB, porque D, al igual como lo dijimos aquí arriba, D, A y B son parte del mismo eslabón, entonces comparten la misma aceleración, en este caso angular. La aceleración de A ya también la conozco, aceleración de D no la conozco, me la piden. El vector de posición lo conozco, el cálculo de velocidades, este también lo conozco. Y Profe, ya se va a acabar la clase. sí, sí, ahorita la iniciamos otra vez. Su complejidad, ¿por qué? Porque ese punto tiene una componente que sí existe. Y como habíamos hecho problemitas donde aceleración del punto soporte, toda la aceleración era cero, pues este problema nos da una competencia, ¿eh? No siempre van a valer cero esas dos componentes. En el caso de un punto que no sea soporte, nada más la componente tangencial. Y eso si la velocidad es constante, la velocidad lineal. Si la velocidad angular fuera constante, la aceleración angular vale cero. Entonces, con esos casos, puedo imaginar el problema tan complejo que sea. Entonces, por eso quiero abarcar todos los posibles escenarios que pudiéramos tener. Si alfa es constante, si una velocidad lineal es constante, si el punto de contacto se mueve o es un soporte. Porque si nada más les explico puros soportes, pues, ¿qué pasa si tenemos otro caso como este? Bueno, entonces aquí tenemos la aceleración de D es igual a la aceleración de A, que vale menos 720 en I. Ya tengo la aceleración de A. ¿Qué más? Bueno, ¿cuánto nos dio alfa AB? El cálculo nos dio que 7.2 positivo. Entonces, por la regla de la mano derecha, más 7.2 alrededor de K, su vector de posición que sería D respecto de A. Observamos el cálculo de velocidades y vimos que era menos 100 en I. Listo. Menos omega de A. Omega de A, ¿cuánto nos dio? Omega de A es lo mismo que omega AB, es 3 en magnitud nada más, al cuadrado por menos 100. Y ese 100 sería en I. Listo, ya está la ecuación.
¿Qué tenemos que hacer? Pues nada más hacer operaciones. La aceleración del punto D es igual a menos 720 en I. K por I positivo serían menos 720 J, menos por menos da más 900 en I. Ya tenemos aquí nosotros ese vector. Si sumamos, bueno, negativamente, se dice que es la resta, las componentes en I, ¿cuánto me dan? Tenemos menos 720 más 900, nos da 180 en I y menos 720 en J. Este podría ser nuestro resultado, pero casi siempre nos piden la magnitud, entonces hay que calcularla. La magnitud pues sería 180 al cuadrado más menos 720 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Eso nos da cuánto? Vamos a ver. 180 al cuadrado más 720 al cuadrado igual, y la raíz cuadrada nos da 742.159 milímetros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración de ese punto. El ángulo cuya distancia angular o dimensión angular también le llaman respecto a la horizontal del lado derecho, ¿cuál sería? Bueno, pues tangente a la menos 1 del cateto opuesto, menos 720, entre el cateto adyacente, 180, y eso nos va a dar ¿cuánto? Arco tangente de menos 720 entre 180 nos da menos 75.96, menos 75.96. ¿Cómo interpretamos ese ángulo para el vector? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, vamos a trazarlo con las... Nos dice que la componente en I es negativa, entonces la voy a colocar hacia abajo. Ahí está, componente de la aceleración negativa, 720. Y la otra es positiva, pero más pequeña. Ya está. Entonces, si sabemos que en la unión de esas puntas de flecha forma un paralelogramo, o en este caso un rectangulito, pues la resultante sería la aceleración que andamos buscando. Este sería el punto D, esta sería la aceleración de D. Listo. Y el ángulo nos dice negativo. Como este fue negativo y este positivo, bueno, se entiende que se mide en sentido de las manecillas del reloj. Acuérdense que los ángulos los medimos con el transportador desde la primaria, positivos en sentido antihorario. Entonces, si es negativo, va a ser este el ángulo teta. Entonces, aquí ya podemos decir que el ángulo sería, con respecto a la horizontal del lado derecho, sería este el ángulo, y aquí tendría el ángulo teta. Y esto sería el inciso B, al igual que esta parte de arriba o esta parte, la que ustedes quieran. Pueden reportar, si es que no me piden la magnitud, pueden reportar con las componentes o magnitud y dirección y sentido. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Está difícil? ¿Está difícil, muchachos? Tiene su grado de complejidad. Tiene su grado de complejidad. ¿Por qué? Porque no habíamos visto un problema donde el punto de unión con esa rueda tuviera movimiento. Habíamos visto que era el piso o una superficie que no se movía. Bueno, y aunque fuera así, también la componente normal de la aceleración no se elimina. Vamos a hacer más problemas, no se preocupen. Yo sé que a lo mejor se sacaron de onda. De hecho, yo también me fui con la finta, hay que ser honestos, ¿no? Aquí yo desde acá me lo había chutado. Dije, voy a ver si se dan cuenta. Desde el principio, pues yo me agarré y vale cero, hasta parece que ya supuse que valía cero. Pero ya cuando llego y me doy cuenta en la separación por I, digo, ¿qué va a pasar con esos 900? Pues 900 no es igual que con cero si yo voy a separar por J. Ahí hay un error y hay una inconsistencia. Algo no hice bien. Pues sí, es la componente. Entonces hay que darnos cuenta, por eso es bien importante que seamos muy metódicos y
y vayamos checando las unidades y vayamos razonando todo para que nos diga o nos vaya ayudando el mismo procedimiento. Bueno, pues ya acabamos con ese problema. ¿Está difícil? No, Pues, profe, difícil el que viene. Es que A con ver, usted está fácil, profe. no, mija, está bien, bien. Miren, este es el que sí está, pero no sé de dónde lo saca. ¿Qué es que me pueden decir de ese problema? Es un biomotor, o no, biocompresor. Todo lo que es de biónica le ponemos bio, ¿no? Ah, es un bioproblema, profe. Mire lo que dice. Es un compresor de 2 etapas con dos cilindros, maneja las etapas, ¿no? Hay un eslabón que se llama AB. Ese eslabón en un motor, cuando tenemos varios eslabones de ese tipo, que están unidos sobre un eje, le llaman el árbol de las levas o el árbol de levas. Son elementos que suben y hacen subir y bajar a los pistoncitos, pero en un compresor, pues se le llama elemento AB, que es el elemento biela, así le llaman biela. Bueno, tenemos que ese compresor de 2 cilindros está conectado a las varillas o a los elementos BD y BE. Cada uno de esos elementos tiene 190 milímetros de longitud. El eslabón que le llaman crank, el eslabón biela o el elemento que está girando AB, rota alrededor de un punto fijo, A. Entonces se entiende que el punto A es un soporte, porque es un punto fijo, solamente permite rotación. Con una velocidad angular constante de 1500 revoluciones por minuto en sentido horario. Determine la aceleración de cada pistón cuando teta es igual con 0. Entonces, este problema tiene el grado de complejidad que nos lo dibujaron chueco, porque seguramente hacen referencia a varios problemas a este dibujo, cosa que no vamos a caer en su juego, simplemente nosotros nos vamos a referir a teta igual con 0. Es decir, que ese ángulo teta no existe para nosotros. Al no existir, ¿qué pasaría? Pues el punto A, el punto B y el punto D están alineados en una misma vertical. No sé si los ven. Hagan de cuenta que el ángulo teta vale 0 grados. Entonces, esa barra BD está vertical. como si estuviera posicionado sobre la línea punteada. No, como si ándale, como si estuviera posicionado sobre la línea punteada. Así es. Que el punto B coincidiera con la línea punteada. O si quieren verlo, si yo recorro el punto B para hacerlo coincidir con la línea imaginaria de ABD, que fuera una línea vertical. Entonces, pues aquí el grado de complejidad está en el dibujo. El dibujo nos lo da chueco. No sé por qué. A lo mejor dicen, eso que los alumnos a ver qué hacen, a ver qué hacen. Ese problema no me lo dio el coordinador. En otro grupo lo planteamos, pero tuvieron muchas dudas a la hora de imaginar cuando teta vale 0. No todos, algunos. En el grupo de mecatrónica, en mecanismos, también se ven estos tipos de motores, pero ya son motores de combustión. Acá son un biomotor. Quemamos otro combustible, no combustible fósil. Pero el principio es el mismo. Aquí el ángulo nos dicen, para este problema el ángulo teta vale 0. Entonces de ahí no nos movemos. Entonces ya puedo quitar estas hojas. Si yo les dijera que ese es su examen y tienen media hora para resolverlo, ¿qué me dirían? Gracias, profe. Gracias. No esperábamos menos de usted. Porque ya les estoy adelantando el examen. Imagínense. Luego a veces llego y les digo, muchachos, saquen una hoja en blanco. ¿Qué? No saquen una hoja en blanco, ni modo que escriban en la mesa o en dónde. Es una hoja en blanco, o sea, limpia, pues. Ah, profe, es que me recordó el pasado. No te preocupes. Les digo, de pronto hay un examen sorpresa. En vez de enojarse o de preocuparse, de decir, el profesor se tomó la molestia de preparar algo para mí, para mi evaluación. Oye, qué detalle, profe, gracias. ¿Sí? Y créanme que yo me debo de preocupar porque tengo 120 alumnos que tengo que calificar. Ustedes nada más un examen de mecanismos. Nada más para hacerlos reír porque veo que uno se
como que se quieren dormir. Bueno, vamos a hacer esto. Problema número 8. Ojo, lo vamos a resolver de esta forma. ¿Cómo? Pues haciendo el dibujito. Pero lo vamos a hacer sencillito. Vamos a colocar por aquí. Voy a dejar de compartir la imagen y yo voy a irme a esta parte. Voy a dibujar aquí el elemento, el punto A. Si tenemos duda, podemos en Classroom visualizar esa imagen para no perdernos, porque pues tenerla en la mente, pues es fácil para los que tienen mente fotográfica, pero pues, uno que ya está grande, pues ahí, ay no, se ve feo. Ahí está el elemento. Yo me voy a basar en este, el punto A y el punto B. Entonces aquí, ustedes tengan por ahí su celular. Este sería el punto B. El punto A, pues entendemos que está en la parte de abajo. Lo voy a hacer un poco más grande. Voy a tratar de dibujar cómo está el elemento. Tiene una forma, pues, un poco caprichosa. Tiene como curvaturas. Y ahí está. Ese es el elemento. Ustedes háganlo bien. Se ve un poco chueco porque la cámara está chueca, pero bueno, déjenme acomodarlo. Ahí está. Ahí está. Ustedes con mucha imaginación. Ahí está. Imaginen que está el elemento soporte aquí. Aquí está el soporte. Ahí no lo está diciendo que solamente permite rotación. Es el soporte. En una línea vertical, porque teta vale 0, hay la unión o existe la unión de un eslabón, que ya no lo voy a poner tan detallado, simplemente el primero porque es el del dato. Nada más le voy a dar espeso. Ahí está. Aquí se une a un pistón. Si es un pistón, voy a dibujarlo como un cuadrito, un rectángulo. Le vamos a dar un poquito de sombreado para identificar que es un pistoncito, que es cilíndrico, que se mueve sobre una cavidad y esa cavidad no le permite moverse en X. Esa cavidad solamente le permite moverse verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. Ahí está. Esta cámara ya no quiere ayudarnos. Ahí está. Y está el elemento. El punto D, el punto B y el punto A están alineados. Yo lo puse vertical porque el dibujo está chueco. Pero lo importante es que me dice, observen su dibujo, que hay 90 grados de esa cavidad del pistón D al pistón E. Entonces hay 90 grados, o sea, la línea punteada del otro lado. Vamos a poner esa línea punteada. Háganlo ustedes con calmita. Por ahí va a estar nuevamente, pero ahora otro pistón que se va a llamar E. Ya saben, no puede estar solito el pistón D, tiene que tener ahí a su cuate. Como ustedes, ¿no? Como mi cuate se va a ir a ETS. Yo también renuncio. Profe, repruébeme, porque yo me voy con mi ETS con mi cuate o mi partner. ¿Sí? ¿Así son ustedes? ¿Leales? No, que se amuele, porque no estudió. Ay, pues qué cuates. Y ese muchacho que a lo mejor reprobó y ustedes no lo apoyaron, a lo mejor llega a ser su jefe en la industria. ¿Ah? Me ha tocado experiencias así. No conmigo, pero sí con alumnos. Aquí está el punto E, el punto B. Punto B. Y también tiene su cavidad que le impide moverse, solamente se va a mover sobre esa cavidad. Lo importante es que el ángulo desde aquí hasta acá son 90 grados. Entonces el ángulo desde aquí con respecto acá, este ángulo son 90 grados. Así nos lo está diciendo, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? ¿El problema?
Sí. Ok. Nos dan una información, nos dicen que este elemento que le llamamos biela gira con una velocidad omega b que es igual a 1500 revoluciones por minuto y es constante. Nos piden, ¿cuál será la aceleración del punto D? Pregunto. ¿Cuál será la aceleración del punto E? También preguntamos. Inciso B, inciso A. ¿Cuáles son? Si cada uno de estos elementos tienen 190 milímetros de longitud, 190 milímetros de longitud, pues se vuelve muy sencillo, ya lo estamos viendo. Ahora sí, en el otro grupo, pues no hicimos el dibujo, nos referenciamos en la hoja que tenemos allá, porque lo imprimí y pues vi que hubo muchas dudas, entonces ya no hice eso, porque estaban con la duda, y que es que ¿por qué movió esto? Porque, pues ahí dice que teta vale 0. Ahí está. De ese dibujo que se basa para otros problemas, pues nosotros estamos resolviendo nuestro problema. Ya los otros problemas que lo resuelva otra persona. Vamos a empezar. El primer dato para empezar es que esa omega no debe de estar en revoluciones por minuto. Tiene que estar en radianes por segundo. Y eso es igual a 157 radianes por segundo. ¿Cómo lo sabe, profe? ¿Usted brujo? ¿Cómo le hace? ¿Tiene una esfera mágica? ¿Cómo? No, simplemente 150 revoluciones. ¿Se escucha? Profe, no? no sé si soy yo nada más, pero No, no nos No, escucha. no se escucha. no, se fue el audio. Hola, hola. Hola, Bueno, profe. ¿sí me escuchan ahora sí? Sí. Y ya. Sí. Bueno. No. Miren, les platico. Como estoy ahorita en clase, aquí en la escuela, en la mañana me tocó clase y estuve a distancia, allá en su casa de ustedes, pues, la casa de todos ustedes. Y pues obviamente allá ¿cómo se llama? Mi micrófono se descompuso. Entonces conseguí acá en la escuela unos auriculares. Pero bueno, hay una cierta de complicaciones aquí. Voy a tener que conseguir otro micrófono. A veces se desconectan. Avísenme cuando se desconecten. Ok, ya. Ese breviario cultural para que notaran esto. Entonces, velocidad del punto A y aceleración del punto A, sí, todas las componentes son 0 porque es un soporte. Y también en velocidad. De ahí ya no nos movemos. Entonces, si tengo la velocidad de A, vamos a ponerle velocidades. Pues, ¿qué hacemos? Pues la velocidad del punto B, que sería la unión para los dos lados. Velocidad de A más omega BA alrededor de K, cruz, vector de posición B respecto de A. Listo, esta de aquí vale 0. Adiós. ¿Cuánto vale omega? Sentido de las manecillas del reloj sería negativo 157 en K. Cruz, vector de posición B respecto de A. ¿Cuánto vale B respecto de A? Aquí yo sé que valen 50 milímetros. Y el vector de posición B respecto, aquí le faltaba la diagonal. Acuérdense, esa diagonal significa estando yo o viéndolo desde el punto A. ¿Cuál sería ese vector? Bueno, pues sería un vector que va hacia arriba. Así, tenemos B respecto de A. ¿Y cómo sería? Pues sería 50 milímetros en J, positivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí me escuchan?
Sí. Ok. ¿Cuánto nos daría ese valor? Bueno, pues vamos a calcularlo. Serían 157 por 50, nos da 7,850. Positivo porque negativo, K por J es negativo, por este negativo positivo. Entonces, en I. Y serían milímetros por segundo. Y aquí lo vemos. Este vector de velocidad V, pues sería así en esta forma. Horizontal. Hágalo bien, profe. Tiene pulso de maraquero. Póngalo bien. Así. Eso. Ahí está. Bien. Ya está. 90 grados respecto a su distancia al punto donde rota. Ya tenemos la velocidad. Ahora vámonos con esa otra velocidad. La velocidad de E, que yo sé que solamente se va a mover en qué dirección. Horizontal, ¿no? Si es en dirección horizontal, hablamos de que este es el eje de las Is. El eje de las J sería el que está aquí arriba. Bueno, ya tenemos eso. Entonces aquí decimos, voy a suponer que se mueve, permítanme por favor, voy a suponer que se mueve en esta dirección. Vamos a suponerlo. Yo pienso que con este movimiento va a empujar al pistón y se va a mover hacia allá. Entonces aquí le voy a poner que va en I. ¿Cuánto sería ahora la velocidad de E respecto de B? Bueno, pues sería la velocidad del punto B más omega EB, que gira alrededor de K por su vector E respecto de B. Muy bien, la velocidad de E, que se mueve solamente, y estamos suponiendo que va a la derecha en I, sería igual a 7,850 I más omega EB, que no la conozco, en un momento la voy a conocer, y el vector de posición E respecto de B. ¿Cómo sería ese vector? E respecto de B. Unimos a E y a B, y la punta de flecha se pone acá. Este sería el vector E respecto de B. Punta de flecha. ¿Cómo es ese vector? Bueno, pues tenemos un ángulo, ¿no? ¿Cuánto será este ángulo? Este ángulo que le llamaremos teta, no sé. Teta. ¿Cuánto vale teta? Tiene 50 y 190. ¿Cuánto será ese ángulo teta? Bueno, pues ese ángulo teta será igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto 50 entre... sáquese que. No vamos a utilizar tangente porque no es cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a utilizar la función que... ¿Quién relaciona a la hipotenusa con el cateto opuesto? La función seno. Entonces, seno de teta es igual, cateto opuesto 50 entre la hipotenusa que vale 190, donde teta es igual a seno a la menos 1 de 50 entre 190. ¿Cuánto va a valer teta? $190 nos da 15.25 grados. Ya tenemos ese ángulo. Entonces, si este ángulo vale 15 y este vector va hacia abajo, tomando como origen el punto B, caería en el cuarto cuadrante. Sería positivo en I, negativo en J. Entonces serían 190. ¿Por quién? Por el coseno de 15.25 grados en I, menos 50 en J. ¿Por qué 50? Porque aquí está la componente, ¿no? Si tú colocas aquí 190 por el seno de 15.25, te van a dar 50. Es este componente que está aquí. Nada más que esta no la conocía, por eso sí la establecí. Verifíquenla. Vean, 190 por el seno de 15.25 nos da 49.97, 90. Digo, perdón, 50. 49.97 es casi 50 por los decimales. Porque son 15.25 y más decimales. ¿Sí se acuerdan? Cuando tenemos ya la componente, pues ya le podía el valor de la componente en J. Pero es negativa porque este vector para llegar del punto B al punto D caminó positivo en I y negativo en J. Por eso está aquí. ¿No hay duda? Díganme sinceramente, yo me detengo, ¿eh? Pero si ustedes hacen lo que hacían en paz descanse Vicente Fernández, entre ustedes sigan aplaudiendo y yo sigo cantando. Ustedes no me dicen nada, yo me sigo. Ustedes díganme, si voy muy rápido, me voy deteniendo, ¿eh? A ver, Diana, ¿qué pasó? ¿Me detengo? ¿No? ¿Voy bien?
Ok. Entonces, la velocidad de E que estamos diciendo que se mueve sobre en I serían 7,850 en I. Y aquí pues vamos a colocarlo, vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto nos daría 190? 190 por el coseno de 15.25. Nos da 183.309 en I menos 50 en J. Listo. La velocidad del punto E en I es igual a 7,850 en I y serían más 183.309 omega EB en J más 50 omega EB en I. ¿Por qué más? Porque K por J es negativo y este negativo pues hace positivo. Muy bien, tengo una ecuación y ya todas las componentes en I y en J. Vamos a marcarlas. Aquí tengo la primera componente en I, otra componente en I y una más en I. Componente en J. Solamente tengo una. ¿Qué me indica? ¿Qué pasa cuando tenemos una componente en I? Digo, una componente en J. Bueno, pues lo siguiente. La velocidad del punto E es igual a 7,850 más 50 por el valor de omega E B. Bueno, no puedo avanzar. Voy a J. Y en J, ¿qué tengo? Del lado izquierdo, 0. Del lado derecho, 183.309 omega EB. Eso indica que omega EB vale 0 radianes por segundo. Es decir, no hay rotación en ese elemento, solamente traslación. Y ustedes lo ven. Esta velocidad es paralela a esta velocidad. Esta velocidad de B es paralela. Todos los puntos de este eslabón en este instante tienen la misma velocidad, hay traslación. Omega vale 0. Punto y coma. Eso se indica o indicaría, perdón, que la velocidad de E vale 7,850 milímetros por segundo en esta dirección, que es igual a la velocidad de punto B. Como lo dijimos, B y E son paralelas, tiene que ser la misma velocidad. Bueno, ya tengo ahí la omega EB. Wow, ya terminamos ese punto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues voy a relacionar a D. ¿Y D cómo se mueve? Bueno, pues si esto se mueve hacia acá, voy a suponer que se mueve hacia abajo. ¿Cómo les gustaría? ¿Que se mueve hacia arriba o hacia abajo? El punto D. Voy a suponer que es hacia abajo. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a suponer que es hacia abajo porque eso es lo que marca la lógica. Pero ante la duda lo pueden suponer como ustedes gusten. Ya el signo les dice, si es signo positivo, supusiste bien. Si es signo negativo, va en sentido contrario. Bueno, estoy diciendo que va hacia abajo. Entonces aquí le diría, va hacia abajo de J. Igual, lo voy a relacionar con el punto B nuevamente, porque B une a las dos barras. Une tanto a esta barra como a esta barra. Entonces relaciono a D con B. Más alfa de B alrededor de K, cruz, vector de posición D respecto de B, menos omega cuadrada de B, perdón, punto D respecto de B. Entonces, menos aceleración de D en J sería igual 7,850 en I, más alfa de B en K, su vector de posición D respecto de B. Vamos a trazarlo. Va a ser un vector que une a D y a B. Lo pongo al paralelo para que lo vean. ¿Y dónde estaría la punta de flecha? A ver, vamos a ver. D en D. Que siempre está en el punto del lado izquierdo. ¿Cómo veo a D estando yo en B? Entonces va hacia arriba, serían 190 en J. Bueno, ya lo habíamos visto a la hora que calculamos la velocidad del punto D. Ok. Ok, ya está. ¿Dónde vamos? Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué le estoy poniendo aceleraciones si estamos en velocidades? Ay, Dios mío, perdón. A ver, si aquí vamos en velocidades, ¿por qué me arranqué con esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me voy a tener que ir al ETS. Yo dije, ¿por qué voy en aceleraciones? ¿Por qué no me dicen nada, compañeros? Seguramente también lo copiaron, ¿verdad? ¿También arrastraron el error? Muchachos.
No, profe, no, ahorita no le digo lo que quiero decir, están sumándole los oídos, profe. No, discúlpenme, es que estamos calculando velocidades, no sé por qué me arranqué con aceleraciones. Todavía nos queda un buen rato, entonces vamos a apurar. La velocidad en el punto D, voy a suponer que también la velocidad de D va hacia abajo. Entonces la velocidad de D, estamos en velocidades, es igual a la velocidad del punto B más omega dB alrededor de K cruz vector de posición D respecto de B. Entonces la velocidad de D dijimos que va hacia abajo, entonces le pongo sentido negativo a J. Esta vale 7850 en I, más omega dB, no sé cuánto vale, ni tengo por qué saberlo porque no me dan ese dato, pero la velocidad angular la voy a dejar expresada. La posición sí la conozco. Unimos a D y a B y nos daba 190 J, ya lo habíamos visto ahorita. Menos velocidad de D en J es igual a 7850 en I. K por J es negativo 190 omega dB en I. Observen la ecuación. Todas están en componentes. Si yo separo en I, ¿qué me va a dar? Del lado izquierdo no tengo ninguna componente en I. Del lado derecho, vamos a ver, componente en I, aquí tenemos esta, componente en I, esta. Componente en J, solamente tenemos del lado de izquierdo. Entonces, 0, componente en I del lado izquierdo. Y del otro lado tenemos 7850 menos 190 omega dB. Punto y coma, omega dB es igual menos 7850 entre menos 190. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 41.31 radianes por segundo. No, ahí está, radianes por segundo. Nos da positivo, indica que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya tengo la otra omega. Si separo en J, ¿qué me da? Pues me daría que menos velocidad de D es igual con 0. Lo que decimos que la velocidad del punto D es 0 milímetros por segundo. En ese instante está detenido ese pistón. Pero ya tengo omega de un lado y omega del otro lado que voy a sustituir en aceleraciones. En ese instante, este pistoncito está detenido porque va a cambiar de sentido. Entonces, este vale 0, pero la aceleración no vale 0. Ahorita vamos a ver cuánto vale. ¿Sí se entiende? Perdón por el tachón que les hice hacer, pero cuando están ya grandes, las cabras se les quieren ir al monte. El problema es que luego no quieren regresarse. Se nos va el avión luego. Y luego son varias clases seguidas, pues sí. Entre biomateriales, entre simulación de análisis de esfuerzos, entre otras materias, ya no sabes ni dónde está tu cabeza y dónde está el tu pie. Pero bueno, ya está. Ahora vámonos con aceleraciones. Dentro de todo esto, ¿hay duda? Muchachos, ¿no hay duda? Diana. Todo bien, profe. ¿Sí? A ver, es que a uno les ve así como la cara de what, como diciendo, ¿qué hizo? No, nada más es velocidades, es pura velocidad. Lo complejo es ahorita en aceleraciones, porque la velocidad angular es constante, esta es constante. Una componente va a valer 0. Si omega es constante, alfa es 0. Entonces la tangencial vale 0. Ese es el truco aquí, en la aceleración. Vean, voy a dejar esta hoja y voy a utilizar una alterna para estar copiando y sea más rápido. Vamos a poner aquí. Voy a colocar para, yo creo que porque lo puse en color azul no lo alcancé a ver, pero ya no voy a colocar con el color azul. Si ustedes se fijan, aquí puse velocidades en color azul. Entonces, pues no lo vi. Más me arranqué y puse aceleraciones en ese tramo. Voy a ponerlo así en rojo para que vea velocidades. Que nos llame la atención. Ahora, aquí aceleraciones. Y en ese mismo orden, como lo empezamos a hacer, así también vamos a hacer la de aceleraciones. Fíjense, el dato que tenemos es que omega AB es igual a 157 radianes por segundo
en este sentido y es constante. Esto indica que alfa a b es igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. Ese es un dato importantísimo, porque es constante, ojo. Entonces, si esto no varía con respecto al tiempo, sigue siendo la misma velocidad de giro, pues no se acelera, entonces vale 0. Entonces, la aceleración del punto A es así, toda vale 0, porque es un soporte, ya lo habíamos dicho hace rato en el dibujito, toda vale 0, es un soporte, por eso vale la pena dibujarlo. Entonces la aceleración del punto B será la aceleración del punto A más, ahora sí, alfa BA, K, su vector de posición, B respecto de A, que ya lo conocemos, omega BA punto B respecto de A. Ahora sí, el primero pues vale 0. Entonces, la aceleración del punto B es igual. Alfa BA también vale 0, profe, porque dijimos que omega era constante. Entonces, menos, ¿cuánto vale este término? 157 al cuadrado, punto. ¿Cuánto vale el vector posición B respecto de A? Lo conocemos, vemos el cálculo de velocidades. Aquí lo tenemos. 50J. 50J. Realizando ese cálculo, negativo son 157 al cuadrado por 50 nos da un valor muy grande, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 0. Ay, parece que estoy calificando. No, pero otra materia, no nuestra materia. J, ahí está. Eso está en milímetros por segundo al cuadrado. Ya tengo la primera aceleración de B. Voy a iniciar la sesión porque ya se va a acabar nuevamente. Ahorita los alcanzo, permítanme. Ya tenemos ahí la aceleración del punto B. ¿Qué hicimos? Pues relacionamos a B con D y luego con E y luego con D. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a calcular la aceleración del punto E, que sabemos que se va a mover sobre quién. ¿Cómo se mueve el pistón E? Solamente se mueve horizontal, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Se mueve sobre la misma trayectoria, se mueve sobre tanto la aceleración como la velocidad se mueve en la misma trayectoria. Entonces voy a suponer que se mueve también en I positivo. Voy a suponerlo. Entonces aquí le voy a decir que se mueve en I. Igual. La aceleración del punto B más alfa EB y su vector de posición E respecto de B menos omega cuadrada EB punto E respecto de B. Listo, ya está. Aceleración de E que estamos diciendo que se mueve solamente horizontal y suponemos que es a la derecha. Vamos a ver qué nos dice el cálculo. Aceleración de B es menos 123, 2450 en J. Y luego sigue más alfa EB alrededor de K. Su vector de posición E respecto de B. Vemos el cálculo y tenemos son 183.309 en I menos 50 en J. Listo. Menos omega EB nos dio 0. Esta de aquí también se elimina ese término porque esta omega vale 0. Acuérdense cuánto nos dio omega EB. 0. Entonces, omega EB al cuadrado, 0 al cuadrado, por lo que sea 0. Entonces, adiós, ese término se nos elimina. Entonces, se vuelve más sencillo. La aceleración del punto E en I es igual a menos 123, 2450 en J y sería más 183, 309 alfa EB
en J más 50 alfa EB en I. Aquí tenemos una ecuación que tiene todas las componentes. Vamos a sombrearlas. Una componente en I, una componente en I y dos componentes en J. Parece que va a ser un sistema de ecuaciones. Entonces separamos en I y separamos en J. Aquí tenemos en I. De un lado, la aceleración del punto E. Del otro lado, a 50 alfa EB. Separamos en J. Del lado izquierdo tengo 0. Del lado derecho, menos 1, 2, 3, 2, 4, 5, 0. Más 183.309 alfa EB. Pues rápidamente se ve que de la segunda ecuación tenemos la aceleración angular de esa barra. Sería 1, 2, 3, 2, 4 positivo, porque pasa al otro lado, negativo pasa positivo, entre 183.309. Alfa EB nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da alfa EB? 1, 2, 3, 2, 4, 50 entre 183.309 nos da 6.723.34 radianes por segundo al cuadrado. Positivo gira en sentido antihorario. Ya tengo el primer dato. Ahora la aceleración de E en la ecuación de I. En ecuación de I, dos puntos, aceleración de E será igual a 50 por 6723.34 nos da ¿cuánto? Nos da 33.667.34 milímetros por segundo, que viene siendo 336.167 metros por segundo al cuadrado. ¿Y esto cómo va a ser? Pues nos dio positivo, se dirige efectivamente a la derecha. Se está acelerando ese pistón. Ya está. Ya está el inciso A, que pedía la aceleración. Y pedía la aceleración de D también. ¿Sí les dio eso? ¿O estoy inventando? No, sí da eso, profe. Profe, creo que se le desconectó su micro otra vez. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Ok, gracias, compañero. Estamos diciendo que la velocidad la supuse hacia abajo y la aceleración hacia abajo. Pero la velocidad nos dio el cálculo que era 0. O sea, en ese instante no se mueve. ¿Sí me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Pero en el caso de la aceleración puede existir, acuérdense, la aceleración es la diferencia de velocidades. La velocidad inicial puede ser 0, pero la velocidad final puede irse incrementando. Entonces puede existir la aceleración. Yo voy a suponer que va en el sentido hacia abajo en J. La voy a relacionar con la aceleración de B más alfa de B alrededor de K, vector de posición D respecto de B menos omega cuadrada de B punto D respecto de B, menos aceleración de D en J igual a 7. ¿Cuánto vale la aceleración del punto B? Vale menos, ya estaba yo copiando un valor que no era, menos 1, 2, 3, 2, 4, 50 en J, más alfa de B en K, y su vector de posición D respecto de B vale 190 J, lo copié el de velocidades, menos omega de B. ¿Cuánto vale omega de B? Omega de B vale 41.31, aquí lo vemos, 41.31 radianes al cuadrado por 190 J. Muy bien, menos aceleración de D, vamos a ver si supusimos bien el sentido. Menos 1, 2, 3, 24, 50 J. Aquí sería menos 190 alfa de B en I, vector,
K por I negativo, K por J negativo en I. Ahí está. Negativo 41.31 al cuadrado por 190 nos da, hoy un valor muy grande, 38.059 en J. Todos están en J y en I, entonces vamos a subrayar. Aquí tengo en J, ahora las estoy subrayando de otro color, las de J, amarillo. El código ustedes lo plantean, no hay problema. Y el de I, pues es la única. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando separemos en I? Pues un espantoso cero, ¿no? Cero de un lado, menos 190 alfa de B, que indica que alfa de B es igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. No existe aceleración angular de esa barra en ese instante. Pero cuando separamos en J, ¿qué sorpresa nos da? Que menos aceleración de D es igual a menos 123.2450 menos 32.42.38.059. Entonces, ¿Puede acomodar su hoja? claro Porfa. que sí, ahí está. Perdonen, disculpen por estar aquí metido, ya no me di cuenta. Vamos a sumar eso. Ahí está, más 1, 2, 3, 24.50 nos da menos 155.6688.059. Quiere decir que la aceleración de D nos da positiva, menos, con este menos se elimina. Entonces, pasando el menos 1 hacia abajo, pues lo eliminamos. Me da 155.6.688 milímetros por segundo al cuadrado y efectivamente nos dio positivo como la supusimos que va hacia abajo. O podemos decir que sería, pero estos no son milímetros, perdón, es metros porque recorrí el 3. 1, 2, 3 lo recorrí. Estos serían metros por segundo o milímetros por segundo al cuadrado. Como ustedes gusten. Entonces aquí tenemos ya la aceleración del punto D que se dirige hacia abajo, inciso B, y la aceleración del punto E que se dirige a la izquierda, perdón, a la derecha con esta aceleración. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir? Bueno, nos estaba diciendo que la velocidad de E era 0, pero se empieza a acelerar hacia la derecha. A ver si es cierto, no es cierto. Aquí está la velocidad del punto E, lleva esa velocidad. Y esta es su aceleración. La velocidad de D es la que vale 0 y empieza a acelerarse hacia abajo. No sé si lo captaron. Yo sé que es un poco rápido, pero quiero terminar este problema para que ustedes después con calmita en casa lo mediten. Ahorita en un rato más que descansen, lo meditan. Ahorita les mando la imagen si se les pasó algo copiar. Porque esto no es difícil. Difícil viene más adelante. Porque tenemos que agregarle otras componentes a la aceleración cuando tenemos contacto y más cuando se desliza ese contacto. Entonces, sí necesito que no se me distraigan con estos cálculos de velocidades. Que le pongamos más atención. Yo sé que se la están poniendo, pero aún más. Porque, bueno, viene un problema 9, que sería una pequeña bombita para gas o petróleo, para biocombustible o algún dispositivo de